que así lo hemos denominado. Entonces, en primer lugar, quiero comentarles al gran número de inscriptas e inscriptos que se han registrado para esta reunión. O sea, quiero entender que más de 150 personas se inscribieron. Eso nos demuestra el interés que hay en la sociedad argentina sobre este tema, pero también lo que les quiero dar como introducción es nuestra reflexión sobre quiénes somos. O sea, somos una red de organizaciones de la sociedad civil que estamos dispersas en muchas provincias de nuestro país, y esta reunión que hoy iniciamos está en el marco de un ciclo de reuniones que hacemos a lo largo de este año, porque el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia cumple 20 años, o sea, 20 años de lucha colectiva. O sea, en realidad nos conformamos, nos unimos hace 20 años, y varios temas fueron los que nos unieron, especialmente, justamente, la incidencia y la denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos de las chicas y los chicos. 20 años es un larguísimo tiempo en el que nosotras entendemos que hubo unas grandes transformaciones en nuestro país, sobre todo en el tiempo, en el espacio transcurrido entre el 2003 y el 2015. Todas nosotras fuimos testigas de la gran transformación jurídica que se dio, o sea, adaptándose el plexo normativo referido a los derechos humanos, incluyeron a los niños y niñas como beneficiarios de esas legislaciones de derechos humanos. Eso fue un gran avance, pero a veces podemos decir que hoy en día todavía seguimos viendo algunas deudas, o sea, sobre todo, más claramente, lo referido a lo que tiene que ver con lo penal juvenil o lo penal adolescente, que todavía no hemos logrado una profunda transformación sobre la cuestión legal, jurídica legal, hacia los adolescentes infractores. Esa es una deuda que tiene nuestra democracia. Y también hoy vemos con gran alarma y tristeza los elevados índices de pobreza, sobre todo, ¿no?, de pobreza femenina y de pobreza infantil, o sea, cómo las políticas macroeconómicas impactan en la vida cotidiana de la gente, y más dolorosamente en las personas más débiles, ¿no?, mujeres y niñas. O sea, eso es otro tema que hoy miramos con ojos de crítica y de tristeza. Y otro es el tema que nos une hoy, ¿no?, la persistencia de la violencia y la violencia extrema hacia los niños y niñas, y ligado a eso, dentro de esas violencias extremas, todo lo referido a las violencias sexuales, al abuso sexual y otras formas de violencias sexuales hacia las niñas. O sea, 20 años de lucha que nos mantienen unidos y distinguiendo, ya les digo, hicimos algunos avances que aplaudimos y otros desafíos que estamos todos los aquí presentes dispuestos a encarar, ¿no? Entonces, bueno, este conversatorio, esta charla colectiva que vamos a tener, se da en el marco del ciclo de conversaciones que ya iniciamos desde el año pasado, ¿no?, cuando presentamos el Informe Diagnóstico Nacional sobre las Violencias Sexuales contra Niñas, Niñas y Adolescentes, que llevó adelante el Colectivo de Derechos en el 2021. Este conversatorio es el segundo en el que abordamos esta temática específica. Esta iniciativa que hoy nos reúne busca la generación, si puede ser la generación permanente, para el diálogo sobre este tema del abordaje y la prevención de la violencia hacia nuestras niñas y niños. El objetivo de la reunión de hoy consiste en poner en valor, o sea, que se conozca, se aprecie y se difunda este aporte de articulación interseccional e interdisciplinaria
que estamos haciendo este esfuerzo que estamos haciendo todos para abordar esta problemática. Para esta charla, conversatorio de hoy, invitamos a representantes de la academia, del Estado y de las organizaciones sociales. Nosotros queremos seguir difundiendo nuestro diagnóstico, pero también queremos trabajar con las universidades y también con el Estado Nacional, en el abordaje de estas vulneraciones a los derechos de los chicos y de las chicas. Así que bueno, hoy les damos la bienvenida a todos y todas las presentes, y bueno, especialmente le agradecemos a nuestras invitadas para el día de hoy, Teresa Vecchio, que está acá en la sala, también Mariana Melgarejo, que está en la sala, y Josefina Sanén, que, bueno, distrayéndose un rato de sus múltiples tareas, nos prestan su tiempo y nos van a ayudar en estas reflexiones. Así que bienvenidas todas, y le dejo la palabra entonces a mis compañeras del colectivo, de la Comisión de Investigación, que son quienes llevaron adelante esta investigación y quienes moderarán hoy esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias también a las panelistas que hoy nos acompañan en el conversatorio y a todas las personas que están conectadas. Agradecerles y recordarles que vamos a tener un espacio para preguntas una vez que pasen todas las panelistas. Va a ser un espacio de alrededor de 10 minutos, donde vamos a estar recuperando las preguntas que se escriban en el chat y respondiendo las preguntas que se alcancen en el marco de ese tiempo. Me presento, yo soy Candelaria Kelly, de Fundación Emanuel, que es una organización integrante del colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y junto con mi compañera Fernanda Alvarado, de Andes, otra de las organizaciones integrantes del colectivo, vamos a arrancar compartiendo un caso testigo paradigmático sobre abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Este caso es una experiencia que fue incluida dentro de nuestro diagnóstico que recién mencionó Nora, el Diagnóstico Nacional sobre Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, y lo traemos en particular porque nos parece importante, en tanto en el marco del diagnóstico identificamos la existencia de una creencia errónea y difundida de que los casos de abuso sexual se dan en determinados sectores sociales, particularmente en sectores populares, y el caso que vamos a relatar en esta oportunidad ocurre en el seno de una familia de clase media. Muchas gracias, Julia, ahí que estamos ya presentando la caracterización de este caso. Bien, y también contarles que se trata de un caso que ocurre en una provincia del noroeste argentino, y por último una aclaración antes de pasar al relato del caso. Si bien sabemos que existe un cruce entre género y violencia, el presente caso ocurre, como les decía, en la provincia argentina del noroeste, y la víctima es un niño varón de 4 años. Para preservar su intimidad y su identidad, le llamamos con este nombre de Fantasía Beltrán. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. En relación al contexto, contarles que Beltrán nació en el año 2010, su núcleo familiar conviviente estaba constituido por su padre y su madre. El padre de Beltrán tenía un trabajo profesional de tiempo completo y la madre trabajaba a media jornada desde que el niño tenía 2 años. Desde los 4 años que Beltrán asistió a un jardín infantil cerca de su casa, y también recordar, por esos años aún no existía la obligatoriedad de brindar educación sexual integral en todos los niveles educativos, es decir, que durante su infancia Beltrán no recibió educación sexual integral ni en el jardín, ni a través de campañas audiovisuales o por otros medios dirigidos a audiencias infantiles. En relación a la familia paterna del niño, vivía en otra provincia, por lo que no tenían contacto cotidiano, y en relación con la familia materna, en cambio, eran cercanos, y a menudo Beltrán quedaba al cuidado de sus abuelos en la casa de ellos.
Bueno, en relación al caso de abuso sexual concretamente, el padre de Beltrán en el año 2014 encuentra marcas de golpes en el cuerpo de su hijo, luego de que el niño regresara de la casa de su abuelo materno. Ante la preocupación y ante las preguntas del padre, en el marco de una relación de protección y segura, Beltrán pudo contarle al mismo y en sus palabras, recordemos que era un niño de 4 años, que el abuelo materno abusaba de él. Tras escuchar el relato, el padre contacta a un abogado particular y realiza la denuncia ante las autoridades competentes. De este modo, de ese momento en adelante, el padre impulsa el proceso judicial y asume el cuidado del niño. Por otra parte, la madre y toda la familia materna negaron la denuncia y ampararon al denunciado. Según se pudo determinar, durante la investigación los abusos fueron sistemáticos y extendidos en el tiempo y Beltrán sufrió abuso sexual entre sus 3 y 4 años de edad. En relación al proceso de atención y de justicia, luego de la erradicación de la denuncia, Beltrán recibe atención médica en el Hospital de Niños de la provincia. Allí los signos físicos y psicológicos eran compatibles con un caso de abuso sexual, y los cuales fueron confirmados por el médico pediatra y fueron corroborados por los médicos forenses de la policía en una pericia médico-legal. A raíz de la denuncia se iniciaron procesos legales en el juzgado de familia y en la fiscalía penal. En el plano de un proceso penal, de familia, inicialmente se dicta una restricción de acercamiento en relación al abusador como medida de protección hacia el niño, y además se le otorga la guarda al niño, del niño al padre denunciante, conforme a los deseos manifestados por Beltrán. Sin embargo, este proceso, este abordaje presenta múltiples falencias que fuimos identificando. Por un lado, se cuestionó la verisimilitud de la denuncia, y en reiteradas oportunidades y durante un largo y prolongado tiempo se dispusieron medidas que buscaban vincular a Beltrán con su familia materna, que amparaba al abusador, a pesar de que Beltrán expresaba claramente que no quería vincularse con esa ala de la familia. También el niño tuvo que asistir y hablar en audiencias del juzgado 37 veces. Esto, lejos de respetar el derecho del niño a ser oído, se transformó en una fuente de sufrimiento para él, ya que lo hacía repetir en reiteradas oportunidades lo que le había sucedido. En particular, esto tuvo un enorme peso en relación al deseo expresado inicialmente por Beltrán de no mantener vínculos con su familia ni con su familia materna, con su abuelo, perdón, y su familia materna. Luego de 37 veces de tener que hablar en el juzgado, el niño tuvo que concurrir a tribunales y solicitar en una instancia judicial no volver a manifestar y a contar, ¿no? Ya hablando de un niño mucho más grande, de aproximadamente unos 7 u 8 años, pudo concurrir a tribunales y solicitar, a partir de una carta, de no volver a ser llamado y citado para volver a declarar nuevamente hasta estas situaciones que él se encontraba atravesando. Ante este pedido, la Cámara de Apelaciones de Familia da lugar y nuevamente no se llama al niño a realizar su declaración testimonial. Otro de los puntos que notamos es que el proceso penal contra el acusado fue extremadamente lento y se extendió durante 7 años. Hasta la instancia del juicio, el acusado permaneció en libertad, y la querella sostiene que las demoras respondieron a los vínculos del denunciado con el poder político y eclesiástico local. Bien, continúo para relatar la resolución del proceso legal. Como recién comentaba Fer, luego de 7 años de un proceso legal muy lento y revictimizante, el perpetrador del abuso fue encontrado culpable por el delito de abuso sexual agravado por el parentesco, por su extensión en el tiempo y por ser gravemente ultrajante, y fue condenado a 10 años de prisión efectiva. Sin embargo, en el año 2021, es decir, el año pasado, se declaró la nulidad del juicio. La Corte Suprema de Justicia de la provincia anula el juicio y lo descalifica como un acto jurisdiccional válido, y esto se debe a que uno de los jueces, el único que falla a favor del imputado, no se pronunció en 2 puntos dentro de la sentencia. Para ir cerrando, pasamos a la siguiente diapositiva. Queríamos destacar cuáles han sido algunos aspectos
positivos del proceso de abordaje, por llamarlo de alguna manera. En primer lugar, parece una obviedad, pero no siempre ocurre, se hicieron los peritajes en el hospital. Por otra parte, se brinda asistencia psicológica desde el momento de la denuncia. También en lo que refiere a las medidas, hubo una restricción de acercamiento del abuelo denunciado. Otra de las medidas positivas fue que, de acuerdo a lo que solicita el niño, se le da la guarda al padre. Después queríamos destacar también el acompañamiento paterno. El padre acompañó y escuchó al niño durante todo el proceso, ejerciendo su responsabilidad en el marco del principio de corresponsabilidad. Y por último también queríamos referirnos al amicus de la Defensoría Nacional de los Derechos, que presentó con el objetivo de poner en relevancia algunos argumentos jurídicos desde una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, así como destacamos los aspectos positivos, también hubo aspectos negativos. Y pasemos a la próxima diapo, por favor. Fueron, como decía Cande, también identificamos obstáculos dentro de este proceso, que también ya lo fuimos como nombrando, pero para poder marcarlo de otra manera, uno de esos fue la revictimización, ¿no? El niño ha hablado y se ha expresado 37 veces de manera directa e indirecta, desde los 4 años de edad hasta la fecha, ya que la entrevista en cámara Gesell resultó desacreditada, ya que se fundamenta que estuvo sugestionada. Otro de los obstáculos tiene que ver con la impunidad, la declaración nula de la sentencia a fines del 2021, pese a toda la contundencia de lo dicho y lo recabado durante el proceso judicial, todas las expresiones de niños no fueron tomadas en cuenta por los miembros de la Corte, que desoyeron todo lo manifestado por el niño, exponiéndolo a una situación de revictimización, ahora por parte del Poder Judicial, que lejos de protegerlos los va a someter nuevamente a un nuevo juicio. Entendemos que todos estos obstáculos no solamente contribuyen a la denegación de justicia, sino que resultan totalmente discriminatorios, puesto que no permiten que se ejerza el derecho de acceso a la justicia en las condiciones de igualdad. A partir de este relato y de otros relatos que fuimos recuperando para la construcción de nuestro diagnóstico, realizamos una serie de recomendaciones que nos gustaría compartirlas con ustedes para la prevención y el abordaje de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El primero de ellos tiene que ver con la fijación de pautas y protocolos de actuación y un acompañamiento desde el inicio del proceso, igual con el que consideramos que debe ser un acompañamiento interdisciplinario desde el inicio del proceso y no solamente a partir de que el niño declare en la cámara Gesell, ¿sí? También esto permitiría evitar la revictimización, ya que se puede respetar los tiempos de los niños para hablar y no pedirle que declare más de una vez. Otra de las recomendaciones tiene que ver con capacitaciones en derechos de infancia a los efectores. Esto va a permitir fortalecer la perspectiva de género a partir de la ley Micaela y de derechos de niños, niñas y adolescentes entre los efectores y los sistemas de registro. También otro de los puntos tiene que ver con la implementación efectiva de la ESI en las escuelas como una medida preventiva. Y la generación de mesas de trabajo intersectoriales, que si bien no se desprende del caso citado, hemos identificado que existe una desarticulación entre los organismos intervinientes en el abordaje. Por ello recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de referentes de diferentes sectores intervinientes. También el último de los puntos tiene que ver con campañas de difusión y prevención, informar acerca de este tipo de violencias contra niños y adolescentes, y que ocurre en todo tipo de clases sociales dentro de la familia, informar acerca de la falsedad del SAP, si bien en este caso la defensa del acusado no lo utiliza como un recurso, es sabido que es una estrategia ampliamente utilizada por los abusadores. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por escucharnos, y le paso la palabra a Cande. Muy bien, bueno, vamos entonces, vuelvo a recordar que va a haber un espacio para preguntas, pueden ir escribiéndolas por el chat. Le voy a pasar la palabra a Mariana Melgarejo, que es una de las disertantes del día de hoy, es la directora nacional de sistemas de protección de la SENASA. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a compartir, como siempre, miradas, a intercambiar
preocupaciones, a intercambiar herramientas, propuestas. Estos espacios siempre son valorables porque nos permiten parar un poco la pelota y poder analizar estas cosas más allá de las urgencias que nos imponen las intervenciones, y eso es algo que destacamos siempre. A veces también para construir estas herramientas son necesarios estos tiempos de reflexionar juntas y juntos y poder revisar también las prácticas y poder hacer un análisis crítico, como el que acaban de hacer ustedes en la exposición de esta situación paradigmática, digo, que concentra un montón de problemas, de articulaciones que no sucedieron, de vulneraciones, de revictimizaciones por parte de los victimarios, pero también por parte del Estado, digamos, en todo el proceso que ustedes contaron. Así que bueno, en principio contarles que yo soy directora nacional de sistemas de protección en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Nosotros tenemos como área, como dirección, los equipos territoriales en todas las provincias, o sea, somos los que tenemos los técnicos, los conocidos como técnicos territoriales de SENAF, en las distintas provincias que articulan con los organismos locales, o sea, municipales y provinciales de niñez. Este trabajo territorial nos da la posibilidad de también, digamos, conocer un poco las particularidades de cada territorio, y ustedes estaban describiendo una situación que lamentablemente no es única, digamos, en la falta de coordinación y en la falta de respuestas a veces, y en la revictimización que sufren algunas víctimas en estos abordajes. Y un poco, digamos, yo me había punteado en función de las preguntas que ustedes habían mandado para orientar. Me parece que hubo un gol porque estoy escuchando el ruido en la ventana. Estamos compitiendo por el rating con un partido de Argentina, así que les pido disculpas si escuchan ruidos, porque bueno, parece que... Sin gol. Dejemos igual, pero... Digo, me había punteado en relación a las articulaciones del trabajo territorial, y que por lo menos para los equipos que trabajamos en territorio y que tenemos que abordar las situaciones de violencia en todas sus formas, digo, porque el abuso sexual contra las infancias es una de las formas de violencia, pero la verdad es que tenemos un montón de situaciones de violencia que están asociadas a algo que nosotros veníamos hablando en otros conversatorios, pero a esta idea de que los niños y las niñas son un poco propiedad, ¿no?, de las familias o de los adultos o de las adultas en general, más allá de si son o no familia, que tienen esta idea de cosificación, ¿no?, de los chicos y de las chicas, y en algunos casos esta idea de, bueno, mis hijos son mis hijos, no te metas en mis formas de crianza, ¿no? Digo, esta cuestión donde los chicos tienen los derechos mediados por los adultos que los tienen a su cuidado y a su cargo, y que a veces no son los contextos familiares todo lo cuidadoso y todo lo protectores que deberían ser. Entonces uno tal vez a veces piensa en un sistema de protección con un foco en la familia, y a veces es la familia donde nosotros tenemos que trabajar más fuertemente en las situaciones de violencia, porque sabemos que estadísticamente las situaciones de violencia ligadas al abuso sexual tienen un porcentaje altísimo que sucede en el seno intrafamiliar. Entonces hay un montón de trabajos que nosotros nos damos como áreas, pero que también chocan muchas veces con algunas prácticas que están instaladas históricamente, lamentablemente, de vulneración sistemática de los derechos de los chicos. Y hay un ámbito privado que es el que más nos interpela y nos preocupa, porque es el más inaccesible para cualquier equipo, digo, tanto para los equipos locales como para los equipos nacionales. Y entonces es ahí donde una de las articulaciones más virtuosas que nosotros podemos hacer es la intersectorial, digamos, donde cuando trabajamos con las organizaciones que están en territorio, con las referencias de la sociedad, digamos, que pueden acompañar también estas situaciones y que tal vez tienen a veces más cercanía con estos ámbitos privados que en las áreas del Estado, esa articulación también es parte del sistema de protección que nosotros queremos reforzar en cada territorio. Entonces, la primera cuestión, que es cómo trabajamos, si es interdisciplinariamente,
no solo es interdisciplinariamente por la composición que tenemos en los equipos, sino porque no nos queda otra, digamos, y nos parece que es la mejor manera de abordaje de estas situaciones, trabajar tanto interdisciplinariamente como intersectorialmente, y como área nacional estamos determinados, digamos, por la ley, pero también obligados operativamente y normativamente a trabajar interjurisdiccionalmente. O sea, nosotros tenemos que poder dialogar con los niveles del Estado que tienen la competencia primaria en la articulación del sistema de protección a nivel local y a nivel provincial. Entonces ahí esas articulaciones son necesarias, normativamente exigidas y operativamente insoslayables, digamos. Después tenemos un tema de articulación entre áreas intervinientes, que bueno, ahí ustedes lo marcaban un poco, decían que bueno, ¿cómo articulamos en los abordajes? Acá bueno, con Josefina tenemos una experiencia interesante para contarles, que es la de las mesas provinciales que estamos impulsando. Son mesas de trabajo sobre la temática de abuso sexual contra las infancias y embarazo forzado. Y un poco esta pregunta que ustedes hacen en relación a la articulación entre sectores y disciplinas para abordar estas vulneraciones de derechos, nos vamos encontrando situaciones de todo tipo, pero, digamos, una de las cuestiones que es más interesante de compartir es que nos hemos encontrado en varias provincias ya con áreas que intervienen en una misma situación porque tienen distintos momentos de la intervención, pero no se conocían, o sea, no habían sido convocados a sentarse a un espacio de trabajo ni siquiera para pensar juntos, mucho menos, digamos, en el contexto del abordaje, antes de estas mesas. Se conocieron ahí, digamos, es más, lo tomaron como un aspecto positivo el poder conocerse y empezar a articular de manera, digo, que un poco la excusa de estas mesas era eso, también poder conocer quiénes somos los que intervenimos en la misma situación de distintos lugares para evitar todo esto que ustedes contaron en la situación que presentaron. Estas mesas también nos están marcando que la violencia es una preocupación, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es una preocupación no solo de las áreas de niñez, sino de todas las áreas que intervienen en esas situaciones, pero más allá de que sea una preocupación común, no deriva automáticamente en prácticas comunes, ni en la construcción de itinerarios o protocolos o miradas comunes. Digo, tenemos en común la preocupación, la caracterización del fenómeno, del hecho, de la situación, del caso, como lo querramos denominar. Tenemos en común el mandato de intervenir con el principio de interés superior del niño. Digo, tenemos como toda esta mirada en la que suponemos un acuerdo tácito, pero la verdad que esto cuesta mucho, y en esta experiencia de las mesas que estamos transitando junto con el equipo de Josefina, y todo, digamos, lo que es el programa para patrocinar, nos damos cuenta que es muy dificultoso construir estas articulaciones, estas prácticas, estas miradas, estos itinerarios, y la idea de un protocolo que de alguna manera habilite, digamos, la articulación más allá de la urgencia, o sea, que permita estos espacios de trabajo, de consenso, de no revictimización, digo, esto que ustedes marcaban bien, ¿no? Porque una cosa que también viene con la otra pregunta, ¿no? El recorrido de experiencias y cosas que nos sorprenden, aunque nos sorprenda o nos enoje o nos preocupe o nos ponga muy mal, digamos, porque cuando uno escucha que han citado a un niño 27 veces desde los ámbitos estatales a contar lo mismo y que tuvo que ampararse en una medida, tuvo que ir a pedirle a la justicia no me citen más, por favor, digo, para no me revictimicen, para ejercer un derecho, lo que vemos es que en estos procesos, por esta fragmentación de la que hablábamos, que la venimos contando y de la cual somos parte del problema y queremos ser parte de la solución, digo, no nos estamos excluyendo de esta mirada y de este problema, es histórico, es tradicional, digo, como práctica de las áreas de Estado, y queremos desandar ese camino, pero lo primero que tenemos que hacer para desandarlo es reconocerlo, ¿no? Y poder decir, bueno, lo que queremos cambiar también nos involucra, también nos está interpelando como áreas sustantivas,
pero hay algo que nos preocupa sobremanera, digo, y que tiene que ver con la pregunta 4 que nos dieron, ¿no? Como respecto de nuestra experiencia y de nuestra recomendación, ¿qué pasaría, digamos, qué nosotros veríamos como para recomendar o para trabajar en relación al abordaje de las violencias? Y lo que vemos es que muchas veces en esos abordajes justamente lo que no prima es el principio de interés superior del niño. Y entonces hay un tironeo o hay una prevalencia de los intereses adultos o de las necesidades adultas o de las peleas adultas o de las tensiones adultas o de los procesos encarnados por adultos que caen en estas revictimizaciones y en estos maltratos y en esta violencia institucional justamente porque al niño, en lugar de llegarle una intervención articulada y una respuesta a la situación de vulneración que atravesó, le llegan todas las respuestas fragmentadas y asociadas a la importancia o la prioridad de los procesos, de los procedimientos, de los intereses, de las formas, de las estructuras del Estado y no de la respuesta que nosotros necesitamos construir. Como sistema de protección, ya no solamente las áreas de Estado, ¿no? Del sistema de protección, cuando llegue con una respuesta, al que llega integrada esa respuesta tiene que ser a la víctima, que ya pasó una situación de violencia, que ya tuvo una vulneración de derechos y que tiene que ser el foco de nuestras protecciones articuladas y no justamente el foco de nuestras intervenciones revictimizantes y vulnerarizantes, perdón, no me sale la palabra, pero no volver a vulnerar a esa víctima que ya bastante pasó. Digo, el ejemplo que ustedes contaron es la suma de todas estas dificultades y cuestiones que nosotros queremos abordar y que sabemos que, digamos, más allá de que es dificilísimo, que cada vez que damos un pasito nos sentimos como María La Paz, porque es uno para adelante y dos para atrás, pero digo, ese pasito no debe ser resignado en función de las dificultades que esto implica. Estamos en ese camino, contamos con todas las organizaciones que también en algunos lugares son aliadas fundamentales, porque son las que nos significan un interlocutor que a veces nos da más puertas de entrada que el propio sistema desde el Estado, ¿no? Y a veces tenemos más diálogo con algunas organizaciones o más empatía en relación a la caracterización de las situaciones con organizaciones, porque están más sujetas a la norma muchas veces que algunas intervenciones de cualquier área, no estoy hablando de un área en especial, pero sí de áreas que tienen miradas que revictimizan, que vuelven a vulnerar y que de ninguna manera están cumpliendo, como decían ustedes, con el acceso a la justicia o con la reparación o con la restitución de derechos. Pero ahí todos y todas los que estamos en la intervención de una situación de violencia nos tenemos que hacer cargo de que si eso sucede, algo estamos haciendo mal, o porque no estamos hablando en los espacios que debemos, o porque no estamos llegando con la respuesta de manera integrada. Así que algo que nos sorprendió, y esto no sé, José, si vas a estar de acuerdo, pero creo que sí, algo que nos sorprende del trabajo, y este es el último punto, y acá ya cerraría, nos sorprende mucho el tema de cómo por seguir un proceso muchas veces se vulneran otros derechos en el camino, ¿no? El derecho a ser oído, por ejemplo, es algo que está concebido de una manera que a veces nada tiene que ver con el derecho a ser oído. En el mejor de los casos, cuando los chicos y las chicas son oídos en el marco de un proceso, esto está más atado a las formas de cómo eso debe suceder y a la escucha real en la situación a los chicos y a las chicas. Y a veces los obstáculos a esa escucha son claramente promovidos, digamos, por los adultos que intervienen en la situación. Obstáculos que pueden venir de todas las variedades de obstáculos posibles. Y nos parece que ahí es un punto en el que podemos hacer una mirada común y poder volver a trabajar fuertemente sobre la sensibilización y la capacitación, que es algo que ustedes marcaron claro, a los equipos de intervención de todas las áreas sobre cómo se realiza una escucha
que garantice el derecho a ser oído de los chicos y las chicas en el marco de una intervención por violencia o por abuso sexual, que no es de cualquier manera, que no es siendo escuchado 37 veces, que no es con cualquier profesional de cualquier disciplina o de cualquier área, y que no es, mucho menos es, para desacreditar lo que dice en función de otros intereses o de otras miradas adultas, ¿no? Porque si lo vamos a escuchar en el marco del proceso solo porque es un requisito del proceso, pero después se va a desestimar todo lo que ese chico o esa chica diga, eso no es el derecho a ser oído. Entonces ahí hay un montón de cosas que podemos trabajar en que ese derecho se cumpla efectivamente en el marco del abordaje de una situación de violencia, sea violencia asociada al abuso sexual o sea otros tipos de violencias. Y ahí es un punto muy interesante para empezar a fortalecer el sistema de protección de derechos. Pensar cómo escuchamos cuando ingresa una situación, por qué institución, cómo se trabaja el derecho a la escucha en todas las instituciones que intervienen, si hay una articulación adecuada para que ese derecho a ser oído sea puesto en marcha, y lo que estamos viendo, digo, ustedes lo contaron en esta situación, pero lo estamos viendo en un montón de situaciones, es que ese derecho a ser oído es uno de los primeros que se vulnera en el marco de un proceso, no solo porque se obstaculiza, sino porque cuando se lo hace no tiene nada que ver con realmente ser tenido en cuenta y con un espacio de escucha real donde los chicos y las chicas puedan expresar realmente en el marco del proceso su interés, su situación y lo que nos quieran decir. Así que bueno, creo que recorrí todos los puntos, me quedo a disposición para preguntas. Sé que son todas preocupaciones, pero bueno, ponerlas en común a veces ayuda para que sepamos dónde andamos, qué camino estamos recorriendo y dónde podemos complementar miradas e intervenciones. Gracias. Muchas gracias Mariana Zucco, que es coordinadora del programa Patrocinar. Hola, bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Además quería felicitarlas por estos 20 años que nos contaba Nora que tienen como colectivo. Agradecer nuevamente la invitación, estuvimos el año pasado, yo la verdad que me fui del evento el año pasado, me gustó mucho el hecho de que seamos interpeladas y nos vayamos con preguntas, interrogantes, sobre todo de la juventud, ¿no? De los adolescentes. Creo que ustedes tienen en este momento, tienen una oportunidad que, si bien yo me considero joven, no tuve la posibilidad de tener eso en las escuelas, no tuve la posibilidad de tener todas estas herramientas que hoy en día, gracias al feminismo y a lo que es el avance en materia de género, ustedes como adolescentes pueden tener. Y escuchaba este caso que sé, bueno, cuál es el caso, porque les aprovecho comentarles que en los próximos días también estamos presentando una amicus, en este caso, que tengo entendido ya que está en la Corte, que la abogada nos dijo que ya realizaron el recurso ante la Corte, así que también vamos a estar presentando una amicus. La verdad que hay muchísimas aristas para trabajar en ese caso, que como dijo Mariana, no es el único, son muchos. Todos los casos últimamente que nos llegan al programa Patrocinar, perdón, soy coordinadora del programa Patrocinar, como me presentó Candelaria, llegan con estas situaciones, con situaciones que ya están en la justicia hace muchísimos años, con un montón de situaciones donde estos niños, niñas fueron revictimizados. Y en este caso en particular hay muchas aristas para trabajar, sobre todo porque además no se escuchó y no intervino lo que es la asesora de menores en este caso en particular. Nosotras el año pasado, cuando estuvimos presentes, éramos lo que era el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, que ese cuerpo pasó bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, todo lo que era el patrocinio de género, y quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia, lo que es la parte de niñez, y es así que el 13 de mayo salió la resolución que le da forma, que es la resolución 471, a este programa, que es el programa Patrocinar, que es un programa en el cual, si bien estamos en 13 provincias, ya el próximo mes vamos a estar en todas las provincias del país, donde va a haber abogadas que no solamente hacen lo que es la parte penal, sino también la parte civil,
y a su vez cuenta con un equipo interdisciplinario donde está compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, psicóloga social, psiquiatra infanto-juvenil y abogadas, que lo que hacen es un trabajo articulado en cada uno de los casos, hacer un acompañamiento a las abogadas del territorio, que justo ahí veo a Isabela Castañeda, que es nuestra abogada de La Plata, que está presente. Lo que hacemos es un trabajo justamente interdisciplinario para acompañar cada uno de estos casos. ¿Pero por qué consideramos que este trabajo tiene que ser interdisciplinario? Porque si no la situación, el abordaje de los casos de abuso sexual es fragmentado, es parcial. Tenemos situaciones que nos pasan en algunas provincias donde los niños y niñas antes de una cámara GESEL no se les permite que hagan tratamientos o acompañamientos psicológicos. Entonces justamente nosotros desde el patrocinio tratamos de evitar estas situaciones, tratamos de evitar las situaciones de fragmentación donde hay causas penales de familia. Hay casos donde tenemos más de 10 causas que justamente tratamos de unificar cada uno de estos casos. También trabajamos en lo que tiene que ver con la oposición de pericias que son innecesarias. También las psicólogas ayudan a las abogadas en el territorio para argumentar o impugnar las pericias o informes o las resoluciones que son justamente carentes de perspectiva de derechos humanos. Hemos también podido lograr a través del patrocinio presentaciones de querellas extemporáneas o desarchivar causas que estaban cerradas. ¿Pero por qué hago un reconto de estas cuestiones que hemos logrado? Porque creo que esto no se pudiera haber logrado si no era un trabajo interdisciplinario. O sea, nosotras como profesionales del derecho, yo soy abogada, no me enseñaron en la facultad cómo entrevistar a una víctima, no me enseñaron cómo poder trabajar de forma interdisciplinaria, y si es algo que es una de las preguntas que nos hacen, que aprendí de este trabajo, es eso, aprendí a trabajar de forma interdisciplinaria, que una sola disciplina no puede abordar estas situaciones, que necesitamos el trabajo conjunto de cada una de las disciplinas, y como también de cada una de las instituciones. Nosotras solas como patrocinar no podemos intervenir si no fuera, porque tenemos también la colaboración de organismos de niñez como es la CENAF, o si no articulamos con las provincias, con otros organismos para poder abordar otras situaciones, porque para sostener un proceso de abuso, como este que hablamos, por ejemplo, de Tucumán, que ya lleva muchos años de litigio, necesitamos poder abordar la situación de abusos sexuales de todos lados, de la cuestión psicosocial, porque hay que sostener este proceso, hay que sostener los obstáculos que nos vamos encontrando, y como dijo Mariana, es un paso para adelante, 2 y a veces 10 pasos para atrás en algunas situaciones. Entonces necesitamos poder sostener las intervenciones que se van realizando en el territorio. Y también considero que es importante la capacitación. Creo que la capacitación, todos los organismos debemos capacitarnos en lo que es tema, como está la ley Micaela, creo que tenemos que tener también capacitación obligatoria en la temática de niñez. Esto que dice Mariana de que nos pasaba en las mesas que teníamos con las diferentes provincias, yo no me olvido más que entramos a una mesa y nos dicen, qué caras desconocidas, no conozco a nadie, cuando ellos eran todos de las mismas, digo ellos porque muchos son siempre varones, los que ocupan cargos de jerarquía, ¿no? Por eso, no se conocían entre ellos. Entonces no podemos trabajar estos casos si no hay una articulación, un diálogo entre los diferentes organismos que tienen que ocuparse de esta temática. ¿Qué nos sorprende? Coincido con lo que dijo Mariana, pero creo que si uno deja de sorprenderse, deja de escuchar. Y creo que los temas de abuso sexual nunca nos dejan de sorprender, justamente por lo perverso que es la situación de abuso sexual y por lo que la complejidad que tiene a la hora de que nosotros también llevemos a cabo cada una de estas intervenciones. Creo que es importante estas mesas de diálogo para escucharnos, para intercambiar, para poder fortalecer las intervenciones y sobre todo para aprender de la otra y poder articular y además que se conozca esta política pública que es tan nueva, que recién desde el 13 de mayo y recién tenemos 220 causas que estamos llevando, cuando ahora va a estar en todo el país, también vamos a fortalecer lo que es en Buenos Aires, San Martín, Avellaneda, Lanús y Quilmes. Los casos que nosotros estamos trabajando en general ingresan por lo que son los centros de acceso a la justicia, más conocido como los CAJ, y la línea 149 y la Cenavid. El programa Patrocinar depende de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, entonces los casos nos llegan también
por esta dirección. Yo en el chat dejé el correo del programa para si tienen alguna duda o si quieren consultarnos algo, pueden hacerlo. Y lo importante es que esta política pública se utilice porque es necesario un patrocinio con perspectiva de género de forma integral. Y digo, a ver, ¿necesitamos el patrocinio como lo más necesario? No, creo que justamente lo que llega al patrocinar es porque ya pasó un montón de obstáculos en los cuales hubo un montón de situaciones que fueron ya vulneradas, que hubo otras situaciones que no funcionó la prevención. Entonces, sabemos que eso pasa, que eso existe, y por eso es que es necesario este patrocinar, este programa de tener un abogado o abogada que pueda llevar el caso de forma integral y con perspectiva. Así que bueno, muchas gracias. Traté de ser sintética porque muchas de las cosas que iba a decir Mariana las iba diciendo, así que iba tachando. Así que muchas gracias por el tiempo. Estoy dispuesta a las preguntas después. Bien, muchas gracias a vos, Josefina. Le pasamos la palabra a Teresa Vecchia, que es directora de la Diplomatura Interdisciplinaria en Maltrato y Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, muchas gracias, Candelaria. Feliz de estar acá con ustedes esta tarde porque veo que al ir desarrollando las compañeras que me precedieron sus ideas, sus planteos, sus experiencias, vamos viendo que hay muchas más y muchos más de los que pensamos igual o pensamos parecido. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede ser que habiendo tantas personas que podrían trabajar mancomunadamente para que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible, sin embargo, esto en la práctica no siempre se verifica? Cuando se trata de chicos y chicas que han sido o están en situación de abuso sexual, yo tengo que recordar lo que todo el mundo acá sabe, supongo que sabe, pero no está de más recordarlo. Cuando un niño o una niña sufre esta violencia, su desarrollo psíquico, su desarrollo físico, su desarrollo cognitivo y su desarrollo social se perturba. Y en muchos casos, los logros que estos chiquitos y chiquitas han tenido hasta ese momento se pierden y sucede lo que se llama una regresión a etapas anteriores o un fuerte sismo en la personalidad que después va a ser muy difícil el desarrollo y yo diría el planteo de proyectos para una vida feliz y saludable, ¿no? Muchos de nosotros, muchas de mis colegas, yo misma, he visto en consultorios las consecuencias a lo largo del tiempo de la situación de abuso. Por ejemplo, diagnósticos de infertilidad en mujeres que aparecen en la consulta médico-ginecológica, pero que en realidad tenían su raíz en un abuso en los años infantiles, y los terapeutas, las terapeutas somos testigos de eso porque afloran los recuerdos en determinado momento de la terapia, y entonces nosotras mismas, yo misma, me he sorprendido muchas veces de estos recuerdos de situaciones de abuso y situaciones traumáticas dentro de las familias, ¿no? Y acá viene algo que dijo Mariana Melgarejo, creo, cuando abordó el complejo problema de las familias y la dificultad y la confusión que hay en muchos operadores en la consideración de la familia, porque desde mi punto de vista se bascula entre el interés superior del niño, sí, muchas veces se enuncia, de hecho se enuncia casi permanentemente, es un enunciado frecuente, y sin embargo las prácticas, las tomas de decisiones no siempre reflejan ese interés superior del niño y resguardan, en cambio,
ese, ¿cómo podemos llamarlo? Mito, ese imaginario ideal de una familia, bueno, voy a ponerle algún adjetivo que corre por cuenta mía, cristiana, occidental, ¿verdad? Siempre feliz, siempre unida, no. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que luchar con unas ciertas ideas preconcebidas, que están en los propios profesionales que intervienen. Y a mí me parece que esto, que es poco manifiesto, poco visible, que es subyacente, muchas veces dificulta la toma de decisiones. Muchas otras veces no solo dificulta la toma de decisiones, sino que produce respuestas desacertadas. Cuando las compañeras acá presentaron el caso de Beltrán, yo lo primero que me preguntaba mientras escuchaba el caso es, ¿quién entrevista a un niño de 4 años? ¿Tiene entrenamiento en entrevistar a un niño de 4 años? Porque no es lo mismo obtener un testimonio de un niñito de 4 años que uno de 6, uno de 7, uno de 8. Entonces, si no, esa persona, ese profesional, no tiene la capacitación correspondiente, la capacitación que lo habilite para tomarle una entrevista a un niño tan pequeño, ¿por qué la conclusión es que el resultado no es verosímil? Cuando lo que no es verosímil es el entrenamiento y la práctica y la metodología de esa entrevista. O sea, tenemos ahí un problema muy importante que Josefina acá, antes que yo, dejó bien en claro, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos, en este tema, reconocemos en el país una buena cantidad de equipos multidisciplinarios. Lo que no sé es si tenemos mucha interdisciplina. Esto es, lo voy a aclarar, ¿verdad? Interdisciplina no es juntarse, amucharse un grupo de profesionales distintos. Interdisciplina, voy a decir lo que a mí me parece que es, por experiencia propia, en primer lugar, tener una mirada crítica al interior de la propia disciplina. Por ejemplo, yo les puedo decir que en la mayoría de las currículas de grado de los psicólogos no aparece el abuso sexual contra las infancias como un tema prioritario. Depende de la sensibilidad de los profesores, se incluye, por ejemplo, en problemas del desarrollo o en psicología evolutiva, pero depende de la sensibilidad del titular. No lo tenemos como un tema prioritario. Quiere decir que el psicólogo que egresa con su matrícula, disculpen que a veces digo solo psicólogo, pero yo estoy formada en el siglo XX y soy prehistórica y se me olvida un poquito, pero entiéndase siempre psicólogo o psicóloga, se matriculan sin ninguna capacitación en el tema. Es decir, que cuando llegan, si llegan afortunadamente a su inclusión en algunos de estos equipos multidisciplinarios, garabatean lo que pueden, pero sin una verdadera capacitación. Esas capacitaciones actualmente, y de manera muy tímida, diría yo, para lo que es la magnitud del problema, aparecen en los posgrados. Como todos saben, la mayoría de los posgrados son pagos. Quiere decir que en el caso por lo menos de la UBA, que es lo que yo conozco, nosotros en psicología no brindamos a nuestros estudiantes una capacitación específica, un área de práctica, por ejemplo, profesional específica en estos temas. El estudiante que egresa va a tener que apañárselas como pueda afuera. Y es cierto que la experiencia te enseña, pero te enseña de una manera muy distinta, porque los tiempos del aula universitaria son tiempos dedicados a la reflexión.
En la experiencia hay que ponerse en marcha y hay que actuar. Hay poco a veces de reflexión. Por eso Mariana Melgarejo dijo, ay, qué bueno, ¿no? Que haya una mesa de trabajo donde todos podamos conversar, intercambiar opiniones. Es casi un alivio. Y es verdad que es un alivio, porque estar frente a un niño, una niña o un adolescente que ha sido abusado causa espanto. Y causa espanto en el psicólogo, causa espanto en el abogado, causa espanto en la maestra, causa espanto en la trabajadora social. Los mecanismos que cada una y cada uno de estos profesionales se den para luchar contra ese espanto inicial son muy diversos, pero les aseguro que tienen efectos concretos. La negación de lo que estamos escuchando o la desvalorización de lo que estamos escuchando, ¿no? O la rápida contaminación, diciendo, bueno, el discurso está manipulado por la madre o por el padre. Bueno, esto tiene muchas veces que ver con, como les digo, con el horror y el espanto que no dejan que la personalidad del profesional haga un lugar a la voz del niño. Es una manera de resguardarse. Miren, yo siempre me acuerdo de una escuela que visité a propósito de que dirijo un programa de extensión en la Universidad de Buenos Aires, y en realidad nosotros íbamos por la violencia entre pares, que habíamos diagnosticado que era severa en esa escuela, se mataban entre grupos, había bullying por todas partes, en fin. Cuando terminamos la intervención, se acerca a nosotros una maestra joven, y dice, ¿puedo hablar a solas con ustedes, por favor? Sí, como no, pasamos a la sala de biblioteca con la maestra y una colega mía docente que estaba en la intervención conmigo. Y la maestra se larga a llorar. ¿Qué te pasa? Y dice, tengo una niña que me ha dicho a la mañana que su papá la abusa. Y me ha dado tantos detalles y yo no sé qué hacer con eso. No puedo volver a mi casa ni me puedo quedar acá. Me siento angustiada. Es decir, tuvimos que hacer rápidamente una contención para esta maestra que estaba devastada. No sabía qué hacer. Ahora, imagínense ustedes la cantidad de veces que esto ocurre en las escuelas. La cantidad de veces. Entonces, estas maestras, estos maestros, muchas veces reaccionan con indiferencia, se les cierra el oído, concretamente se les cierra el oído, porque no tienen ahora la otra parte, la articulación de áreas. Los equipos de orientación escolar pocas veces dan respuesta a estos temas porque sus protocolos de actuación y sus guías de intervención son otras, no los problemas de abuso sexual. Entonces, la maestra, el maestro, ¿a quién recurre? Claro, como había un grupo de psicólogos y psicólogas que venía a la escuela, rápidamente dijo, voy a aprovechar a ver si me ayudan, si me tiran una mano, ¿no? Entonces, de los enunciados que nosotros hacemos a las prácticas verdaderas, verificamos una diferencia, ¿no es cierto? Una cosa es lo que idealmente queremos y otra cosa es lo que efectivamente sucede. Y les aseguro que esto atraviesa todas las profesiones. Yo me he encontrado con trabajadores sociales a quienes respeto y admiro, porque es una de las profesiones que realmente siempre me pareció más respetable, y los he escuchado, curiosamente, como expertos revinculadores. La revinculación es uno de los temas más graves que tenemos, ¿no es cierto? Cuando por decisiones de operadores judiciales, a veces amparados en esos informes sociales, se procede a volver a depositar al niño o a la niña en las manos del agresor. Entonces, acá tenemos que no solo ponernos de acuerdo, tenemos que pensar en
cómo vamos a construir una ideología, un problema común y una metodología común entre las disciplinas. Interdisciplina no es solamente intercambiar opiniones, vos pensás una cosa, yo pienso otra, no. Interdisciplina es, como dije, primero una mirada crítica a los límites de la propia disciplina. Segundo, a ver yo, desde mi recorte del saber psicológico, cómo puedo propender a que se restituyan lo antes posible los derechos de este niño, de esta niña o de este adolescente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo proveer de algún beneficio a la solución del problema común? Pero tenemos que estar todos los de ese equipo de acuerdo en qué es un problema común para nosotros, ¿verdad? Definir el problema, diseñar una metodología conjunta, consensuar para esa metodología. Nadie pide un consenso absoluto entre disciplinas, porque esto no es verdad, no es posible, ¿eh? A mí el lenguaje y las operaciones o las intervenciones que lleva adelante el derecho, en muchos casos me producen sorpresa, indiferencia, a veces rechazo, qué sé yo, diversos sentimientos. Sin embargo, comprendo que muchas de esas operaciones son absolutamente necesarias, ¿verdad? Si hay que fijar una guarda, y esa guarda la tiene que tener un referente comunitario, pongan ustedes, por ejemplo, que esto es muy común, una persona a cargo de un comedor, ¿verdad? Muchas veces tiene a su cargo niños y se ofrece como guarda, en estos casos, cuando algún operador judicial con buen tino dice, no lo vamos a redimir, no va a volver a esa familia, ¿no es cierto? El niño quiere quedarse con esta persona que conoce en el comedor, quedarse en la escuela que conoce, no que lo cambien 30 veces de escuela, que es otra forma de revictimización. Entonces, para todas esas intervenciones necesitamos acuerdos entre disciplinas. Ahora, a medida que nosotros vayamos analizándolo, nos vamos a dar cuenta que es muy necesario, como dijo Josefina, la interdisciplina, pero que es absolutamente difícil. Es absolutamente difícil. Conclusión. No todo profesional tiene la fortaleza psíquica de enfrentar casos de abuso sexual. No todo profesional la tiene. Cuando digo todo profesional me refiero psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas. No todo profesional tiene. Ahí tendría que haber como un sinceramiento inicial. No puedo con esto o no puedo con esto. Mejor me destinan a otra área porque en esta no, a mí no me gusta intervenir, yo no puedo intervenir, me rebasa. Bueno, eso en principio. Luego, no todos los profesionales están capacitados. Dentro de la psicología, el hecho de que sea psicóloga forense o psicólogo forense, por ejemplo, tampoco es una garantía de que puedas con casos de abuso sexual infantil. Para eso tenés que tener una capacitación específica. Entonces, la formación y la capacitación en cada una de las disciplinas actuantes, yo he nombrado ya algunas, creo que me quedó la medicina. Por ejemplo, en este caso de Beltrán, la medicina actuó rápidamente con un informe que relevó el indicador, el indicio o el indicador de abuso sexual. Sin embargo, yo he conocido muchísimos pediatras que ante escoriaciones anales o vulvares no barajan la hipótesis de compatible con abuso sexual infantil. No lo barajan. Es decir, que hay una parte de esa cabeza que se niega a admitir que esa puede ser también una hipótesis. No digo que haya una preconfirmación de la hipótesis, por supuesto, queda como un interrogante, pero hay que planteárselo, ¿no es cierto? Entonces,
Los médicos tampoco tienen los médicos pediatras tampoco tienen, les digo, una materia que diga, a ver, cómo reconocer indicadores. ¿Es este trastorno alimenticio, podría ser este trastorno alimenticio indicador de un abuso sexual infantil? Yo, por ejemplo, hace muchos años tenía una paciente de 14 años con un trastorno del desarrollo que comía el yeso de la pared. Esto tiene un nombre técnico, pero bueno, comía el yeso de la pared. O, por ejemplo, comía la leche en polvo, el polvo de la leche. Bueno, esta chica había sido abusada desde los 2 años de edad, consecuentemente por distintos varones de la familia. El tío, el primo, el padre. Y este es otro gran tema, ¿eh? Tenemos cifras, tenemos estudios de cómo afecta a los niños y niñas discapacitados o con trastornos en su desarrollo el abuso sexual infantil. No, no tenemos. Y con esto termino. La Argentina tiene una gran cantidad de equipos humanos maravillosos abocados a esta tarea. Esos equipos están poco articulados y tienen poca visibilidad en el conjunto de la sociedad. Tenemos cifras que dependen de cada organismo más que de entes centralizados de la nación. Y para terminar y para colmo, tenemos poquísima investigación. Si comparo la producción de investigación en estos temas de la Argentina con un país no muy lejano, Chile, por ejemplo, estamos varios pasos más atrás. Necesitamos también que las instituciones de enseñanza superior, la universidad, haga lugar a este tipo de investigaciones. Y este tipo de investigaciones debe ser interdisciplinario. Si tuviéramos cada vez más investigaciones interdisciplinarias, probablemente algunos de esos insumos nos ayudarían después a tomar decisiones con más tranquilidad y con más fundamento, que es lo que tanto necesitamos en la práctica, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Vamos al diálogo, no sé si está pensado así, ¿no? Como un conversatorio. Bien, muchas gracias, Teresa. Efectivamente, No. bueno, muchas gracias a las tres. Como prometimos, recuperamos algunos de los comentarios y preguntas que se fueron haciendo en el chat. Algunas de esas preguntas ya fueron contestadas por Josefina, así que de todas maneras yo voy leyendo todo. Algunas respuestas las van a encontrar ya en el chat. Adriana dice, muchas gracias por la invitación a este encuentro. Coincido que hay que seguir fomentando estos encuentros para evitar la futura vulneración de derechos y revictimización. Gaby Auri dice, nos preocupa el abordaje por parte del Poder Judicial en Entre Ríos respecto de los abusos simples de niños, niñas y adolescentes, la cantidad de juicios abreviados y la sensación de los gurises de falta de justicia. Ocurre en todos los lugares de los tocamientos ocurre en casi todos los lugares que los tocamientos casi no son sancionados y completamente minimizados. Otra persona que no está identificada pregunta, la politización de los casos, ¿por qué sucede? ¿Por qué unos casos son más relevantes que otros? Patricia Francio dice, gracias por generar estos espacios abiertos, si pudieran compartir cómo se promueve la participación en estos procesos, desde lo preventivo hasta la atención integral de cada caso. Felicidades por su trabajo. Otra persona pregunta, consulta sobre el programa Patrocinar, cómo se articula en su trabajo con las instituciones residenciales. Lourdes Albornoz dice, buenas tardes, excelente actividad, felicitaciones. El programa Patrocinar funciona en todas las provincias.
entiendo que estas son algunas de las preguntas que fueron respondidas. Después Gabriela Gebel dice, gracias, no conocía esta política, muy necesario el patrocinio para niños, niñas y adolescentes de forma integral, con perspectiva de género y enfoque de derechos. ¿Hay limitación para el acceso al patrocinio en relación a recursos económicos o laborales de la madre protectora, por ejemplo? Otra consulta que llega a otra persona es, las denuncias a patrocinar llegan por los CAG y qué otros dos dispositivos. Ana Ventura dice, muy interesante la propuesta de efectuar capacitación en todos los organismos judiciales incluidos en abuso sexual infantil. Ya tengo muchos años de trabajo y observo un franco retroceso en torno a la capacitación específica. Bien, y leemos la última porque hubo varias y estamos ya medias apretadas con el tiempo. También de Lourdes Albornoz, coincido con Teresa en consensuar las metodologías entre disciplinas. En mi caso, considero que una de las tareas fundamentales es explicitar las barreras en el acceso a la justicia desde la primera intervención, proponiendo a los juzgados que ordenen intervenciones intersectoriales diseñadas para la singularidad de cada caso. Por otro lado, señalar claramente los límites de las intervenciones de la justicia en la vida de las familias. Me desempeño como perito, trabajadora social en el área de familia del Poder Judicial de Tucumán. Bien, esos son algunos de los comentarios y preguntas que se fueron dando en el chat. Como les decía, algunos ya fueron respondidos, y hay algunos que no están dirigidos a ninguna panelista en particular. Dado que ya estamos media justas con el tiempo, les propongo abrir para que cualquiera de las panelistas que quiera asumir la vocería pueda hacerlo, tomando alguno de los interrogantes en particular, o alguno de los comentarios para ampliar un poquito más. Si quieren, yo hago un reconto de lo que es patrocinar, que vi muchas preguntas. Como decía, nosotros estamos en 13 provincias, que es la región del norte, en La Plata y en Neuquén. Estamos próximas, yo creo que si no es este mes, es el que viene, porque estamos haciendo la selección de las profesionales en cada una de las provincias, o sea, de las abogadas que van a patrocinar. Creemos que ya el próximo mes vamos a estar en todo el país, en cada una de las provincias. Sí, nos faltarían 2 o 3 provincias, que lo cuento acá, que no tenemos presentaciones de abogadas, por ejemplo. Hay provincias que no se presentó nadie a la convocatoria, así que por ahí en esos lugares vamos a arrancar un poco más tarde, que es Santa Cruz, aprovecho de decirlo, por ahí si conocen abogadas, abogados de Santa Cruz o Tierra del Fuego, estamos en búsqueda de profesionales para patrocinar. Es abierta la convocatoria, fue publicada en la página del Ministerio de Justicia, y no hay límites. Nosotros consideramos que toda vulneración de derechos de los niños y adolescentes tiene que ingresar al patrocinio, así que no hay límites económicos, o sea, como esos índices que se utilizan para ingreso de casos, no hay ningún límite de ingreso. Después, los casos ingresan en principio por el CAG, que es los Centros de Acceso a la Justicia, la línea 149, la Cenavit, pero en muchas provincias tenemos articulaciones con otros organismos que se van dando, que también nos derivan casos. Por ejemplo, organismos de niñez, a veces los hospitales nos derivan casos, la CENAF misma nos deriva casos también. Así que en ese sentido, por eso decía, si tienen alguna situación para consultarla, pueden mandar por correo electrónico y podemos ver la forma de ingreso. No queremos que ningún caso, obviamente, quede afuera de eso. Pero en principio, la boca de ingreso es los centros de acceso a la justicia, la línea 149, la Cenavit y obviamente la CENAF, que es con quien nosotras trabajamos de forma articulada. Las mesas territoriales en Córdoba ya arrancaron. Mari, ahí estoy contestando lo que te... Perdón, arrancó la regional, digamos. Nosotros hacemos tenemos 2 niveles de reuniones. Una es la que llamamos mesa de decisores, donde llamamos a responsables de las áreas sustantivas que habiliten después el trabajo técnico con los equipos, concretamente. Ya se produjo la regional de Santa Fe y Córdoba, que es la centro, digamos, y ahora iríamos por las reuniones provinciales. Esas son como las 2 etapas de trabajo, digamos, una primera con decisores, donde se presenta la estrategia, donde les contamos lo que se va a trabajar, y después una mesa de trabajo de equipos técnicos, o sea, de los que intervenimos en las situaciones de violencia y de abuso sexual, para que puedan poner en común, digo, la mirada del tema, pero también, por suerte, digo, se están poniendo en común las distintas estrategias, las dificultades, cuando encuentran
un obstáculo a la intervención, ya sea de las propias áreas en las que están participando o de la articulación entre áreas. Digo, esto está sucediendo en las mesas más de nivel técnico, que todavía no se hizo en Córdoba, pero que estamos arrancando este año. Les cuento que ya hicimos en 17 provincias y 5 regiones, o sea, estamos en un trabajo bastante intenso, que no es sencillo, pero que por suerte está avanzando y está dejando repercusiones muy interesantes y moviendo el tema y poniendo a equipos a intercambiar más allá de los espacios de las mesas. Así que le tenemos mucha expectativa a estas mesas que están sucediendo. Bien, buenísimo. Ahí Micaela Cantos tiene la mano alzada. Micaela, no sé si está permitido habilitarte el teléfono, el micrófono. Caso contrario, si no lo logramos hacer, podés escribir tu comentario o tu pregunta también por el chat. A ver, ahí vemos esa parte técnica. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Bien. Bueno, mi nombre es Micaela, soy estudiante de 5º año de psicología, y la verdad que es una temática que me interesa mucho, y carecemos de información acerca de, como hablaba Teresa, de dónde formarnos, desde dónde, a dónde ir. Bueno, a mí me pasa que soy de Santiago del Estero, vivo en Córdoba desde que estudio, y me gustaría, si ustedes me pueden brindar, no sé si habrá alguna otra persona interesada, hacia dónde podemos dirigirnos para este tipo de formación de posgrado o de una formación como más amplia del tema de abuso sexual infantil y las temáticas que estamos abordando. Micaela, nosotros tenemos un equipo de profesores que es interdisciplinario y la oferta educativa es de nivel diplomatura, es decir, que se pueden anotar estudiantes avanzados de todas las carreras, el derecho, la medicina, el trabajo social, la psicología, y también profesionales que estén por ingresar a trabajar o que tengan alguna experiencia en este tipo de casos. Y es un año de formación, y se obtiene el título de diplomado o diplomada académico o académica en diagnóstico y intervención y prevención en abuso sexual infantil. Es una diplomatura. Hasta ahora hemos visto lo que acá decían las compañeras, un interés creciente, ¿no? Un interés creciente por la formación y por la problemática. Ahora tenemos que verificar que ese interés, digamos, vuelva a la comunidad en términos de prácticas superadoras, ¿verdad? Que es lo más difícil, pero bueno. Bien. Si no queremos sumar algún comentario más, alguna pregunta más, estamos ya repasadas con el tiempo previsto. Les agradecemos nuevamente a las ponentes, a todas las personas que participaron. Creo que somos casi todas mujeres, por lo visto. Así que a todas, a todos y a todes, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Nora. Bueno, muchas gracias, Candelaria. Bueno, yo quería destacar algunos de los aspectos de lo que han volcado nuestras especialistas en esta mesa. Estamos medio corta de tiempo, o sea, yo si hago yo un recorte, va a ser un recorte mío muy personal, pero les digo que fueron muy interesantes las intervenciones de ustedes tres. Me parece que se han complementado muy bien, y sobre todo con el cierre de Teresa, profundizando tanto en la cuestión de la interdisciplina, ¿no? Me parece excelente lo que levantó Mariana, ¿no? Con su muy buena descripción,
y te agradecemos mucho, Mariana, toda la explicación que diste sobre los equipos territoriales, porque yo creo que gran parte de las compañeras inscriptas les interesaba muchísimo conocer ese tema, y también me resultó muy, muy clara, Mariana, cuando hablaste de qué es el interés superior del niño o de la niña, y cómo debe ser utilizado el derecho a ser oído, el verdadero derecho a la escucha. Les digo que nosotros desde el colectivo trabajamos muchísimo ese tema. Ahí en el chat les pusimos un libro, una investigación que hicimos hace unos años atrás, donde nos centramos muchísimo en ese tema, Mariana. Nos parece excelente que esa es lo que trabajan en las mesas territoriales, porque a veces un grueso de la falla viene por ese lado también, ¿no? Y bueno, todo lo que nos contó Josefina nos llena de esperanza, Josefina nos llena de ilusiones de que estos equipos estén en todas las provincias y que se le pueda tender una mano a las víctimas, a los chicos, a las chicas, y en muchos casos a sus madres, ¿no? Aunque el caso que nosotros presentamos no es como una excepción, porque de nuestras investigaciones, que hemos analizado más de 100 casos, encontramos pocos donde el denunciante y el cuidador, el protector de los niños es el padre. En general, digamos, las madres las revictimizan también bajo todos los estereotipos de género de mujer maligna que el patriarcado nos ha puesto a las mujeres. Entonces, creo que, Josefina, creo que el trabajo de ustedes, no solo como defensa, sino también la cuestión interdisciplinaria, ¿no? De poder tener un abordaje común con otras disciplinas y también con el apoyo de estos equipos territoriales, donde nosotras deseamos, y es nuestra lucha permanente, que estén presentes las organizaciones populares, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones populares que están junto a los chicos, las chicas y sus familias, porque por acá alguien preguntaba, ¿por qué un caso es más relevante que el otro? Bueno, un caso es más relevante que el otro por distintos motivos. Uno de ellos es porque muchas madres tienen recursos económicos para litigar. Y no solo tienen recursos económicos porque los tienen por su origen, sino porque embargan y venden sus departamentos de la única vivienda que tienen su familia, porque sacan créditos onerosísimos para mantener las defensas que tienen que pagar, porque llevan todo el patrimonio de ellas y de su familia y su salud psíquica y su salud física, y hasta su libertad, porque tenemos muchos casos de mamás que los jueces las quieren encarcelar por denunciar la violencia sexual hacia sus chicos. Entonces, esta cuestión de la interdisciplina es realmente relevante, así que muchas gracias, Josefina, y muchas gracias, Teresa, por la pequeña clase que nos diste sobre qué es interdisciplina y qué no es interdisciplina. No pretendo dar clase, pero me sale del alma. Bueno, las docentes somos así, y se agradece. Yo te agradezco en nombre de todas las presentes, ese cierre que hiciste, a mí me resultó súper interesante, muy, muy, muy interesante, y después si tenés algún artículo tuyo para que circule ahí en el chat, para que todos lo podamos leer, ¿no? Me gustó mucho de lo de la cuestión, la necesaria mirada crítica hacia la disciplina, y la necesaria mirada crítica personal también de todos los agentes estatales y no estatales que intervienen en los casos, que en muchos casos vemos que es nula. Es más, te entiendo en tu charla, en tu discurso, Teresa, pero a veces nosotros también hemos descubierto que hay una profunda ideología patriarcal muy difícil de desmontar, más bien que genera prácticas, lo que se denominan genéricamente como prácticas de odio, terribles cuando están en manos de alguien que tiene mucho poder desde un organismo del Estado, como es en general algunos miembros del Poder Judicial, o sea, no solo jueces y funcionarios, sino sus auxiliares también, como vos explicaste, Teresa, cuando hacen esos diagnósticos y firman esos estudios que hacen
sobre los niños y sobre sus madres también, absolutamente negativas. Entonces desmontar no solo la mirada crítica, sino desmontar también la profunda ideología patriarcal que hay en muchos de esos agentes. Yo creo que nos enriqueció muchísimo este conversatorio, les agradecemos de todo corazón, y yo, bueno, había pensado unas palabras para cerrarla, ¿no? Gran parte de todas las reformas y transformaciones, sobre todo en todos los aspectos, ¿no? Imagínense todos los estudios históricos que hay, antropológicos, acá nuestra compañera Mariana es antropóloga, yo soy historiadora, la gran cantidad de estudios históricos y antropológicos que hay sobre la familia, nos desmienten ese prejuicio idílico que vos mencionaste, Teresa, de ese lugar idílico de crianza hacia los chicos, ¿no? Entonces, hay una evidencia científica desde la historia de la antropología enorme, que es la que acompaña también muchas transformaciones que se dieron en la pedagogía, también en la psicología, ¿no? A lo largo sobre todo del siglo XX, iniciando en el siglo XIX. Y bueno, y tardíamente todo esto llegó al derecho y a las ciencias jurídicas. Que sí, ahí lo que yo quiero remarcar, que todas las transformaciones que se dieron en el derecho y en los marcos normativos de todos los países internacionalmente, ¿no? Arrancando por Francia y Estados Unidos, pero que llegó también a nuestro país, o sea, todo tratar de derribar las barreras patriarcales que tiene el derecho, se hizo gracias a las luchas feministas. O sea, las luchas de las feministas son las que impulsaron estas transformaciones jurídicas, no solo en defensa de los derechos de las mujeres, sino también de los niños y de las niñas. Entonces, yo lo que les iba a traer ahora es unas palabras que decíamos las feministas cuando estuvimos en la transición de la democracia, de las últimas dictaduras en América Latina, a las nuevas democracias, ¿no? Que decíamos, democracia en la sociedad y democracia en casa, queremos. Y la democracia en la sociedad, lentamente, pero con gran esfuerzo, ¿no? De los partidos políticos, las mujeres en los partidos políticos, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, la democracia en la sociedad se va dando cada vez más amplia, pero la democracia en casa sigue siendo una deuda. Hoy que arrancamos con las deudas, es una deuda la democracia en casa. Y bueno, estos señores, dueños de las vidas y de los cuerpos de las mujeres y de los niños en las casas, tienen que ser desplazados, tienen que ser desmontados. ¿Cómo? Bueno, será tema de otro conversatorio, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas de prevención efectivas para desmontar las prácticas androcéntricas, patriarcales, discriminatorias, vulneratorias de los derechos, que son la base, el caldo de cultivo para todas las discriminaciones y las desigualdades en el seno de la familia? Así que bueno, solo nos queda decirle eso. Gracias, muchas gracias a ustedes tres, gracias a mis compañeras del equipo de investigación, tan fecundas en su tarea, las compañeras del equipo de comunicación que nos ayudaron para que esto salga muy bien. Y bueno, muchas gracias a todas las personas presentes en la sala por tomarse su tiempo para crecer, para reflexionar, para discutir sobre un tema que nos interesa, nos preocupa y nos duele, y no estar viendo un partido de fútbol, por lo importante que sea, aunque sea mundial. Así que abrazos, y bueno, y nos debes entonces, Teresa, algún artículo para que lo difundamos entre los presentes para seguir profundizando en esos temas. Gracias. Un beso. Gracias.